RCN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Doña Virginia, yo sé que usted nació en El Socorro, Santander. ¿Quiere contarme cómo fue esa primera infancia suya? ¿Cómo eran sus papás? ¿Cuántos hermanos tuvo? Claro que sí, Ligia. Tal vez te he contado que yo nací en una hacienda que es muy linda, que es cerca del Socorro, que es ya un monumento nacional, porque yo nací, seguramente. Y se llamaba Barirí. Por eso mi marido me dice la princesa del Barirí. Y fuimos 16 hermanos. Mi madre tenía un niño cada lunes, porque esa era la ley. Porque es que Santander hace un deporte, y es poblar y matar. El siglo pasado fue de las guerras civiles, nos despobló. Este siglo también, y la violencia lo hizo. Como Antioquia, como tu tierra también. Pero ellos los mandan afuera a hacerse ricos. Tal vez ahora se están matando, ¿no te parece? Pues parece que sí, doña Virginia. Pero cuénteme un poco, ¿usted qué lugar ocupaba en la familia? Uy, yo era de los coleros. Por eso tal vez mi madre no se dio cuenta cuando yo llegué, porque eran tantos los niños que un día dicen que vio pasar, como dice Mark Twain, eso es un plagio. Pasó un muchacho más, porque ella contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el 12º era yo. Y dijo, uy, hay otro, y ese era yo. Y ese era usted. Sí. Y ya hace unos 5 años mi madre murió, no, hace unos 6 años mi madre murió hace 5. Y un día le dije, ay mamacita, pues usted, ¿por qué tuvo tantos hijos? Por Dios. 16, ¿no? Sí, 16 fue sin contar los pérdidas o abortos, lo que se diga. Entonces ella dijo, no, sí, mi hijita, yo sí procuré que no hubiera tantos. Yo dije, por Dios, en una generación vieja, el hallazgo de un anticonceptivo. Y dije, a ver, dígame mamá, ¿cómo fue que lo hizo? Entonces ella dijo, ay, yo le rezaba la novena a la Virgen del Perpetuo Socorro todas las noches con ustedes. Santo Dios, yo dije, ay, valiente Virgen Pasorda, mamá. Lo que pasa es que nosotros vivíamos en una hacienda que eran autarquías económicas. Lo que se llevaba a la mesa, todo se producía en la casa. Pollos, cerdos, gallinas, ganado, leche, todo. E incluso las sobrecamas y las toallas y todo se tejía. Entonces, nací en ese grupo, y ese grupo no podía sacarnos a la escuela porque la hacienda era muy lejana. Entonces, mi padre llevó una maestra, y con mi abuela, que era muy sabia, nos hicieron la primaria. Yo creo que encima de los árboles aprendí muchas cosas que me sirvieron luego. Yo no fui a la escuela. Y entonces el bachillerato, ¿cómo hizo usted para pasar de primaria a bachillerato? ¿Cómo se hacía en esa época? Pues yo no sé cómo se haría, pero en todo caso yo entré a bachillerato un año en El Socorro bajo el mando de doña Esther Posada, una gran mujer extraordinaria. Y de allá, de ese año, yo me gané una beca para venir aquí. Se presentaron unos 80 muchachas, y hubo 2 becas y yo me gané una. Entonces vine al Instituto Pedagógico Nacional y vine a segundo de bachillerato. No sé, tal vez mi abuela me enseñó mucho. Y resulta que apenas a López Pumarejo había abierto la Universidad de las Mujeres. Yo quería estudiar medicina, pero mi padre dijo que no,
que esa era una carrera para los hombres y yo no pude estudiar medicina. Entonces, Socarrás estaba buscando en los colegios oficiales de bachillerato las personalidades que él creyera, sometía a encuesta, que le podían servir para sus planes. Y yo fui escogida, presenté examen y me gané la beca. Y la selección de las personas que iban a la normal. En esa selección yo intervine mucho, porque solía viajar por el país a la búsqueda de alumnos y obtenía siempre la información en las gobernaciones departamentales, en los colegios, etc. Y allí buscábamos entonces personal de primera calidad para que viniera a estudiar a la normal. ¿Y sus padres cómo admitieron que una niña en aquella época viniera a estudiar bachillerato a Bogotá? Es que mi padre era muy de avanzada. Le cuento que era muy de avanzada por esto, Ligia, porque cuando después en la normal superior teníamos que para uno de los programas ir a hacer una expedición de trabajo a los Motilones. Íbamos con los Rachel y iba el que es hoy mi esposo, que entonces era mi novio. Yo fui a donde mi padre y le dije, mire, el doctor Socarrás nos envía una expedición, yo necesito ese trabajo porque es una experiencia de saber y yo necesito hacerla, pero le advierto, papá, que mi compañero es mi novio. ¿Usted qué opina? No se lo podía decir a mi mamá porque me fusilaba. Entonces dijo, me quedó mirándome y me dijo, tengo fe en ti, adelante. Realmente que el padre de Virginia nos diera una autorización de esa resultaba insólito, porque era la época en que la separación de los sexos era estricta y cualquier salida a la calle, inclusive sin percherón, sin chaperón, era considerado como un pecado mortal. Solamente tal vez la confianza que el padre de Virginia, don Gamaliel, tenía en ella y que tuvo en mí, también nos permitió que pudiéramos salir a una expedición siendo solteros y pasar durante un mes entre los Motilones, por ejemplo, sin otra control que podía tener la presencia de Gerardo Reicher con su esposa Alicia, que eran los compañeros de expedición en ese momento. Ahora, era mucho más, tal vez mucho más arriesgado, siendo los dos alumnos de la Escuela Normal Superior de Colombia. Doña Virginia, entonces usted en la Escuela Normal Superior estuvo del año 40 al año 44. Sí. En ese periodo conoció a Roberto Pineda, su actual marido. Era su compañero, ¿no es verdad? Sí. Mire, Ligia, pasito, yo era muy coqueta y tenía muchos novios. Entonces, definitivamente me volvió monogámica. Definitivamente. Él dice que yo desde que me vio fui la mujer de su vida, pero tal vez tanto internado y encontrar tantos muchachos tan pispiretos y tan queridos, pues, ¿quién va a perder la oportunidad? Entonces, yo tenía muchos admiradores, pero me singularicé afortunadamente. Y ese fue mi noviazgo los 4 años y al salir nos casamos. ¿Y qué dijo su familia cuando se iba a casar en Bogotá? ¿Lo conocían bien o cómo fue eso? No, señor, ellos no lo conocían y cuando yo conté en mi casa, mi hermano mayor dijo, antioqueño ni grande ni pequeño. Porque, dije, ¿por qué? Dijo, porque ellos son tan negociantes que venden hasta la mujer. Dije, pues la lleva perdida porque no le van a dar nada por mí, por eso no me va a vender. Nosotros entraron 17 mujeres y salimos Yolanda Mora de Jaramillo, la esposa de Jaime Jaramillo y yo. El gran historiador. Sí, el gran historiador. Ella y yo. Las demás se fueron yendo. ¿Cuántas mujeres empezaron a estudiar? 17. ¿Y terminaron solamente 2? Nosotros las 2. ¿Por qué, doña Virginia? ¿Qué cree usted que Ay, es pasaba? que era muy bravo el estudio y yo creo que era
era un comenzar, la mujer no estaba tal vez acostumbrada, es que nosotros, Yolanda y yo veníamos del pedagógico donde nos tiraban rayo a morir y nos exigían muchísimo y aprendíamos muchísimo. Entonces el paso no fue difícil. Pero también era porque en aquella época la meta de la mujer era el matrimonio más que sí, ser... siempre le preguntaban a uno, si se va a casar, ¿para qué estudia? Como si los hijos no merecieran una madre educada. Y así fue. Entonces nos quedamos nosotros las dos. Después tuvimos, el grupo se redujo como que a 12 terminamos. Y de esos fueron nuestros hermanos. Es que hay una cosa muy importante, Ligia. Usted tiene amigos y eso lo tiene como una cosa natural de su vida y de su juventud. Nosotros descubrimos los amigos. Socarrás nos permitió conocer que a una mujer tiene derecho a tener amigos. Las primeras críticas que se hicieron a la enseñanza liberal fue a la enseñanza mixta, porque no solamente la normal recibía los dos sexos y los tenía en igualdad de circunstancias, sino que ello ocurría también en la Universidad Nacional, porque fue precisamente en la época del doctor López cuando hubo estudiantes en la Facultad de Derecho. Antes ya habían existido estudiantes mujeres en la Facultad de Medicina también, en muy escasos grupos. En la Facultad de Medicina recuerdo yo que los varones hacían todo lo posible por molestar a las niñas en los casos de las disecciones, y aún los profesores también, porque una buena parte de las disecciones para las mujeres comprendía el trabajo con los sexos. Como director nacional de enseñanza secundaria, me correspondió en más de una oportunidad ir a la Facultad de Medicina a llamar la atención por la crítica que se hacía, o mejor dicho, por esas situaciones en que se exponía a la mujer a la crítica, a la ironía y al sarcasmo de los varones. Teníamos que subir al cerro de Sumapaz, al Sumapaz, a ver los nacimientos de los ríos y a ver todo el desarrollo hidrográfico. Pero había como que era un ministro, se llamaba un Antonio Rocha, liberal. Cuando él supo que entre el grupo que éramos 12, había una mujer, dijo que no da la plata, porque no puede ir una mujer a una expedición. Por ahí años 50 más o menos. No señora, un poquito antes. Un poquito antes. Y entonces yo me tuve que quedar. Ay, no. Todavía no, pero no me dejó, no mi padre ni nadie, sino el gobierno. Para que vean la mentalidad todavía colonial de ese tiempo. Era una escuela que estaba bajo la mirada demasiado inquisidora de una persona como el doctor Laureano Gómez, que la mantuvo entre ojos durante toda la vida de la Escuela Normal Superior y que contribuyó seriamente a su liquidación. En las páginas del Siglo figuraba frecuentemente las chicas de la Escuela Normal Superior como mujeres de mala clase, porque estaban en coeducación y porque participaban en programas con los hombres dentro de las aulas universitarias. Yo recuerdo que un día me llamaron del Ministerio de Educación, cuando escribí Organización Social de La Guajira, a que me retractara públicamente de que nosotros no teníamos esclavos, porque yo hallé en el estudio en La Guajira que la lucha de los clanes que todavía existen, el vencedor cogía las niñas, los jóvenes, mataba a los viejos y los adultos y exportaba a Aruba como esclavos a los vencidos. Y lo dije, y era esclavitud, y el precio, eso se vendían por chivos o por vacas, por lo que fuera, y eso era un sistema de esclavitud. Y dijo que las Naciones Unidas estaban señalando a Colombia. Entonces yo dije que no me retracto. Y ya eso era un comienzo de lo que nosotros habíamos aprendido, que teníamos que mostrar la realidad del país. Entonces, el instituto empezó a funcionar, pero otra vez la derecha se ensañó con nosotros. Estábamos en el gobierno de... Ay, ¿quién sería? ¿Laureano Gómez?
No, cuando Laureano Gómez destruyó la Escuela Normal Superior, después Ospina Pérez. Desafortunadamente, después de eso, después del 9 de abril, se pensó que el Instituto el Instituto Etnológico Nacional, donde investigábamos mi esposo y yo, que habíamos dado ese comienzo de trabajo, aspectos de la magia en La Guajira y yo, organización social, que éramos un foco de subversión, y lo que éramos era un foco de conocimiento. Nosotros no queríamos, no estábamos haciendo como hoy lucha de guerrillas, era lucha de pensamiento. Y para afuera las tinieblas exteriores. Fue tanta la persecución que nos nombraron en Antioquia para dirigir un departamento de antropología, pero cuando llegamos a Antioquia, inmediatamente fuimos cancelados y quedamos en el aire, porque éramos hijos de Socarrás. Era peor ser de la Escuela Normal Superior que ahora tener SIDA. La Normal fue la primera institución para formar profesores de enseñanza secundaria con un nivel sumamente alto. Sin embargo, durante el gobierno del doctor Laureano Gómez resolvieron cerrar la Normal y crear un instituto de enseñanza en Tunja y otro instituto en Bogotá, el de Tunja para varones y el de Bogotá para mujeres. Creo que ha sido uno de los errores más grandes cometidos en Colombia, acabando con una institución que tenía un nivel sumamente alto. La familia de uno le hacía vacío porque uno era contaminante o contaminado. Era espantoso, uno no podía pensar. Creo que si hubiera estado la Inquisición había sido semejante. Entonces, en Bogotá no se acabó el trabajo, lo sacaron del instituto, tuvieron que viajar a Antioquia y allí tampoco pudieron trabajar. Allá se quedó, yo no sé qué intrigas políticas, qué envidias, qué rivalidad. En todo caso, no nos aceptó Antioquia. Tal vez le agradezco a Antioquia que no me aceptó porque me volví un poquito más universal. Y cuando yo vuelvo allá, vuelvo con la ternura de ese momento que yo quise ir. Y ya en esa época tenían los 4 hijos. Ya. Entonces, ¿qué hicieron? Es decir, frente a ese problema de un país que no permitía el pensamiento, y el pues trabajo. Entonces vendimos tomates, hicimos comercio, nos defendíamos como leones y yo me resolví irme a mi casa. Como yo dije, nosotros nos criamos en haciendas, entonces siempre había un campito para los hijos. Y yo me fui con los 4 niños para allá. Y Eddie Torres dirigía aquí la revista Semana. Entonces dijo, aquí tiene la oportunidad de hablar, Roberto. Y lo llamó aquí y quedó en la revista Semana. Entonces, unos profesores americanos que nos conocían y nos querían mucho, dijeron, no señor, ustedes no pueden naufragar ese comienzo de desarrollo del país y de conocimiento del país, los vamos a becar. Y nos dieron la Guggenheim, yo la gané después por segunda vez. Y entonces nos dieron a cada uno una beca y nos fuimos a estudiar a Berkeley para hacer nuestros estudios de máster en antropología social. Cuando volvimos, estábamos absueltos. Ah, sí. ¿Ya en qué época Eso volvimos regresa? en el 54, pero ya no éramos los niños malos del paseo, ya estábamos absueltos por los gringos. Ya éramos personas buenas. Estamos en pleno gobierno de Rojas Pinilla. Sí, señora. Y ya éramos personas buenas, ya éramos saludables y servíamos para trabajar. ¿Y en qué época entra usted al grupo de fundadores de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional? Eso fue como hacia el 60 y pico. Estaba Orlando Falsborda y él fundó, él había hecho estudios en Estados Unidos y vino de sociólogo, muy inquieto porque en el país no hubiera personal capacitado. Entonces él tuvo el respaldo de profesores de su universidad y trajo unas eminencias en sociología. Y con él me llamó. Yo trabajaba en el Instituto Colombiano de Antropología y resolví pasarme a la Nacional.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Camilo Torres. Estaba Camilo, después vino el cura Guzmán, que vino cuando los estudios de violencia en el Tolima. Claro. Qué cosa tan maravillosa de un documental que tenía de esas guerras de violencia tan espantosas del Tolima. Tenía un documental, yo no sé dónde está, debe estar en México, y si está en algún sitio habría que rescatarlo. Y con ellos y esos profesores americanos se fundó la facultad. Y también otra vez, como Socarrás, quiso voltearla sobre el país. Él empezó los estudios a preocuparse por la realidad de la tenencia de la tierra, del ingreso de los grupos de sistemas de trabajo y de las zonas urbanas. Él, Orlando Falsborda, hay que rendirle un homenaje de admiración y de cariño, porque él hizo una cosa maravillosa. Sociología fue brillante. Retomando ya nuestro tema, sé que usted es la autoridad, la pionera de los estudios de familia en el país. ¿Cómo, por qué y quién la apoyó? ¿De dónde salió esa idea suya de estudiar la familia hasta el punto que lo ha hecho durante 40 años? Mira, Ligia, es que cuando se fundó Sociología, Orlando me mandó a al segundo Congreso Interamericano de Sociología, como representante de Sociología. Yo estaba estudiando antropología médica, pero familia no. Y cuando fui al representante, el director, el presidente, se lió en pelea con el de Perú, porque el del Perú pidió que hubiera divorcio fácil y que las familias mal integradas se separaran. Entonces él dijo: en Colombia el 99,9% de los hogares son católicos, apostólicos y romanos, y la semejanza es San José y la Virgen. Casi palabras textuales. Entonces yo me quedé fría y dije: imposible que él diga eso. Y yo levanté la mano para hablar y rebatirlo, y me acordé de los tiempos de Gómez en que decían los documentos. Las cifras. Y las cifras, ¿en qué se apoya? Y la bajé otra vez, dije: el país no conoce la familia. ¿Y sabes, Ligia? La sorpresa me la llevé yo cuando empecé los estudios, porque empecé a elaborar los trabajos de muestra para todo el país, ¿no? Y lo que aplicaba en Antioquia, y yo llegaba con los datos y me ponía a trabajar y trabajar y trabajar aquí, tiempos y tiempos. Una cosa me resultaba y las muestras daban unos resultados. Cuando me iba a Santander era lo contrario. Yo decía: Dios mío, ¿en dónde me equivoqué? Entonces muestreaba en el Tolima, otra cosa distinta. Me iba a Nariño, por Dios, eso era distinto otra vez. Ay, Dios mío, ¿dónde estoy equivocado? ¿A quién le pido consejo? ¿Será acabar con esto? No, no me marcho atrás. Necesito seguir adelante. Hasta que descubrí, pero con años y tiempos y muestras, que era que en el país había complejos culturales.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.